transformaciones en video. Son las 7:12 de la mañana. Mire, el tema de la inteligencia artificial es interesante, sí, es apasionante también. Primero, toda una curiosidad por lo novedoso desde que se comenzó a hablar de ella. Luego, ha venido tomando cuerpo, está en permanente evolución. Y ahora, sin perder lo interesante, la verdad es que también se ha vuelto para muchos una preocupación. Lo más reciente es lo expresado por un grupo de expertos en tecnología, son más de 1,000 que han firmado una carta y allí destacan, por ejemplo, el cofundador de Apple, Senel Wozniak, el cofundador de Skype, están políticos, intelectuales, hay escritores, hay empresarios como Elon Musk, piden detener el desarrollo por 6 meses. Esgrimen allí sus argumentos y a eso le agrego lo que acabamos de leer en titulares, Deutsche Welle, que nos dice que la UNESCO pide a los gobiernos aplicar marco ético mundial sobre el tema de la inteligencia artificial. Por eso, y así como ya lo hicimos en una ocasión, hacemos en esta otra conversación, este foro, para hablar de la inteligencia artificial y este momento muy particular, sobre todo el llamado que hacen estos 1,000 expertos. Y para eso tenemos nosotros en la línea telefónica, vía Zoom también, a Nelson Eduardo Bocaranda, periodista de tecnología, director de Runrunes. Nelson, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué más, Román? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de tenerte, ¿verdad? Hay un rebote allí de mí, ya fue subsanado. Tengo también en la línea a Juan Carlos Araujo, periodista de la Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy. Juan Carlos, buen día. Juan Carlos. Se cayó la llamada con Juan Carlos, ya la vamos a recuperar. Y también tengo a José Rafael Herrera, es doctor en Ciencias Políticas, filósofo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Herrera, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Román. Gracias por atendernos. Igualmente, Nelson, comienzo contigo. Y una primera aproximación. Si te digo inteligencia artificial, antes incluso de la preocupación que genera, ¿qué me dices? Bueno, inteligencia artificial hay que entenderlo como una ciencia que se enfoca en crear computadoras inteligentes o sistemas inteligentes que van a hacer tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, tales como entender un lenguaje natural, reconocer imágenes, hacer y tomar decisiones, ¿ok? La inteligencia artificial, hay que decirlo, funciona utilizando algoritmos, modelos estadísticos y utilizando enormes cantidades de data para entrenar modelos de aprendizaje de machine learning, ¿okay? De aprendizaje mecánico. El aprendizaje mecánico es un tipo de inteligencia artificial que a su misma vez también involucra entrenar a computadoras para que puedan hacer o puedan entender y leer patrones de data más allá de programar únicamente para estar diseñados para hacer una tarea en específico. Y esto suena muy complejo, pero la verdad es que esto que cuesta todavía en algunos casos explicarlo para que lo entiendan las masas, que más o menos siempre ha sido como que nuestro rol, tratar de ver lo que está pasando en la tecnología y tratar de explicarlo a la mayor cantidad de personas, pues ya empieza a tener unas implicaciones más reales en nuestro día a día. Lo vemos con ChatGPT, que ha sido la explosión de la inteligencia artificial. Lo que ha hecho la gente de OpenAI es impresionante para muchos, donde agarran toda la data que existe, se genera un modelo y se le pueden hacer preguntas al modelo que salen en un lenguaje que es natural para todos. Y a su misma vez podemos desarrollar hilos de información que profundizan cada vez más esa pregunta inicial que nosotros le estamos haciendo a un modelo informativo. Ahora, esto es nada más en la parte en el modelo de chat de OpenAI, pero después tenemos a DALL-E. Claro. DALL-E es uno de estos sistemas únicos que también convierten prompts de texto, o es decir, preguntas o indicaciones de texto, y las convierte en imágenes. Vamos a tener lo mismo en video con algunas otras plataformas que están recién saliendo. Igual también tenemos con audio. En audio le metes a un modelo diferentes clips de voz de Roman Losinski y después le dices, quiero que me leas las noticias del día en la voz de Roman Losinski, y automáticamente sale una locución completamente natural con la voz de Roman Losinski basada en esos modelos de voz.
Ahí la pregunta y todo lo que se desencadena alrededor de esto es quién es el dueño de la data, quién es el Sí. dueño de la imagen y la voz y la Sí. cadencia y el tono de una voz como tal. Si le preguntas a Dali que te saque una imagen inspirada en el estilo de Van Gogh, también puede Ujú. hacerlo. Entonces, ¿quién es el autor de esa obra? ¿Cómo se alimentan esos modelos? Y aquí empieza un debate, Sí. pues, muy enriquecedor alrededor de la inteligencia artificial que da pie también para lo que el Claro. día de ayer escribieron estas personas diciendo hay que pausar y hay que reflexionar sobre esto, de la misma manera como pausamos y estamos reflexionando todavía sobre la clonación, Claro. todavía sobre CRISPR, que es la manera Ujú. como se altera, se puede alterar genéticamente el código, se puede alterar el código genético, entre otras cosas. Sí. Y al final esto todo se resume en que gran poder conlleva grandes responsabilidades Mm. y tenemos que generar modelos que sean mucho más responsables con el manejo de la data y el manejo de la inteligencia artificial. Según estos expertos, no Claro. necesariamente estoy de acuerdo con eso. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de la preocupación de estos expertos y de cómo la reciben. Ustedes, es la voz de Nelson Eduardo Bocaranda, como les decía, tengo en línea a Juan Carlos Araujo. Juan Carlos, daba Nelson algunos ejemplos concretos de inteligencia artificial y de su uso y su aplicación, el ChatGPT, el DALL-E, podríamos hablar de Midjourney también como generador de imágenes, en fin. Las posibilidades lucen como infinitas. ¿Cuánto tiempo demorará hasta que esté disponible, que sea accesible y que la gente lo termine de entender? Porque todavía la inmensa mayoría ve la inteligencia artificial como algo etéreo, lejano, abstracto, pero ¿cuánto tardará para que se masifique? Juan Carlos, buen día. Buenos días, Rubén. Buenos días, Nelson Eduardo. Mira, lo tengo súper claro en contexto. Vamos a poner un poquito las cosas como es. ChatGPT se hizo accesible al público el 30 de noviembre. O sea, estamos hablando de todo esto, todo lo que hemos estado de esta montaña rusa de la inteligencia artificial, la hemos acelerado en cuestión de menos de 3 meses. Poco más, menos de 4 meses. ¿Sabes? 30 de noviembre, 31 de marzo, visualiza el tiempo. Y estamos en este tema. El cambio, quizá para fin de año tengamos alguna respuesta, no sé. El tema en cuestión es que ChatGPT por lo menos cambió radicalmente el guión de las cosas que se estaban esperando en la inteligencia artificial. Recuerda que en otras conversaciones hemos hablado el tema de la automatización, de que como muchos empleos iban a desaparecer por automatización. Uh-huh. El tema es que hasta ahora todos pensaban que eran los trabajos más manuales, el tema del automóvil que se maneja solo, el tema... No. ChatGPT ha estado reemplazando ya oficios de, vamos a decir, cierta carga intelectual humana. Te lo pongo un ejemplo súper claro. Tengo un amigo ingeniero de informática de Estados Unidos que, bueno, él tenía unos problemas con una inquilina, pidió a ChatGPT que le redacte unos documentos legales. ChatGPT hizo la redacción, él se lo presentó a su abogado y su abogado le preguntó si lo había hecho antes. Oye, pero tú tienes background legal, Daniel. Y él dice, no, lo redacté con ChatGPT. No, pues el documento está impecable. De hecho, ayer estuve leyendo que ahora hay hay el caso en los Estados Unidos de una sentencia que emitió un juez apoyado en la inteligencia artificial y el escándalo que ello ha generado, ¿no, Juan Carlos? Permíteme incorporar en esta conversación y ya les doy rienda suelta para que ustedes intervengan libremente, pero permítame presentar también a José Rafael Herrera, como les decía, doctor en ciencias políticas, filósofo, profesor de la UCD. Profesor, dicen estos 1000 expertos que publican la carta hace 2 días que los laboratorios están creando tecnologías tan poderosas que ni sus creadores pueden entender, anticipar e incluso controlar. Y además dicen, bueno, vamos a parar esto por 6 meses hasta estar, y los voy a citar, hasta estar seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos serán manejables. Ergo, habría que pensar que hoy no lo son, o al menos no sabemos si lo serán. Desde el punto de vista ético, filosófico, ¿cómo está apreciando usted? ¿Cuál es su acercamiento a la inteligencia artificial? Bueno, fíjate, yo no estoy de acuerdo con que esto sea una ciencia. Esto es lo que en filosofía llamamos la razón instrumental.
o la racionalidad instrumental, que no es lo mismo que una ciencia o un desarrollo científico propiamente dicho, y que tiene como fundamento lo puramente técnico. Es decir, tú desde el punto de vista técnico puedes perfectamente tener una aplicación en cualquiera de esas direcciones, bien sea desde el punto de vista jurídico o político incluso, hasta el punto de vista, qué sé yo, de la maquinita que te limpia la alfombra cada vez que cae un gramo de polvo, ¿no? Es decir, yo entiendo perfectamente la innovación, el desarrollo desde el punto de vista de los avances tecnológicos del presente, que son verdaderamente asombrosos, ¿no? Sin embargo, cuando los propios creadores se preocupan ante esta situación es porque saben perfectamente que hay una disociación entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo, digámoslo así, del ethos, de la vida ética propiamente dicha, del valor y del alcance que esto puede tener para el desarrollo de la humanidad. Tanto es así que hemos llegado a los niveles de 2001, Odisea en el espacio, o al 1984 de Orwell. Es decir, es una cosa en la que realmente nos sentimos vigilados, nos sentimos absolutamente penetrados, no precisamente por lo humano, sino precisamente por lo técnico. Y esto es una cosa verdaderamente terrible. Es decir, tú entras a cualquiera de las distintas expresiones que hoy en día tiene la tecnología y bueno, tú estás sometido a los algoritmos de tal manera que ellos te conocen, te reconocen y tú estás identificado. Tú eres una persona, digámoslo así, absolutamente vulnerable y que no tiene independencia. Es decir, los valores fundamentales con los cuales se crea Occidente son los que están en riesgo. El valor de la libertad, el valor de la justicia, el valor, digámoslo así, del propio pensamiento, de la propia intimidad, de la autonomía. Esas cosas son delicadas, son graves y están mucho más allá de la tecnología. Es la voz punto, ¿no? sí, del doctor José Rafael Herrera. Nelson Eduardo Bocaranda está con nosotros sobre las preocupaciones que motivan esta carta de estos 1000 expertos, Nelson. Dicen en el texto que en caso de avanzar esta pausa de 6 meses, esa pausa debe ser verificable y debe ser una iniciativa global, cosa que veo inviable porque para estas empresas tiempo es dinero. Sí, bueno, primero hay que decir que esto es una carta que obviamente está montada sobre la moda y el éxito que ha tenido la inteligencia artificial, y parte de esa moda, de ese hype que hay alrededor de la inteligencia artificial, salpica tanto esta carta que ya tiene muchos detractores. Entre otras cosas, la carta sobre la cual estamos haciendo referencia y con la que arrancamos esta conversación, hay que decir que muchas de las firmas que estaban ahí, las más de 3000 firmas que se encontraban, después fueron verificadas por la misma gente que hace la carta como tal, que creo que es The Future Institute, y empezaron a retirar firmas que no eran reales. Número 1. 2. No hay nadie de las empresas que hoy en día están haciendo y utilizando inteligencia artificial que se estén separando de la inteligencia artificial con la firma de esta carta. ¿Hay nombres importantes? Efectivamente los hay. Elon Musk es uno de esos nombres importantes. Elon Musk tiene acciones en OpenAI, pero no necesariamente refleja la postura que van a tomar estas empresas. Wozniak está ahí, sí. Wozniak es una figura espectacular dentro del mundo de la computación, pero no es la figura más relevante en cuanto a avances como tal. Ha utilizado todo lo que viene creando y la imagen que ha venido creando desde la fundación de Apple para meterse en temas relacionados con tecnología, pero no necesariamente estamos viendo aquí. ¿Quién es el importante en esa carta? Yuval Noah Harari, por ejemplo, uno de los grandes filósofos de este siglo, quien habla continuamente sobre el poder de la tecnología y cómo interrumpe y disrumpe la vida actualmente. Pero no había inicialmente una firma de Xi Jinping, por ejemplo. No, China es el país que hoy en día ha avanzado más en leyes que regulan la inteligencia artificial, y no es Xi Jinping el que está firmando la carta. Tampoco estaba el director de inteligencia artificial de Meta, Jan LeCun,
quien es uno también de los líderes máximos de la inteligencia artificial. Entonces, hay que ver esta carta con algo de ojo, con muchísimo ojo crítico y con algo de incertidumbre, porque muchas de las cosas que se hablan ahí, pausar por 6 meses este modelo, no va a ser real. Así es. La gente de Meta tiene inclusive un plan para convertir patrones cerebrales en texto, y esto va a ayudar a millones de personas que tienen afecciones pues sí, corporales, que no pueden comunicarse y están utilizando esto. No va a haber una pausa en eso. No va a haber una pausa en ninguna de estas cosas, pero sí efectivamente lo que se dice aquí es: necesitamos pausar y reflexionar. Necesitamos ver cuáles son esas cosas críticas que van a ser severamente afectadas por la inteligencia artificial. Y como decía el doctor, pues obviamente tiene que ver mucho con ética. Aquí lo que se hace es una reflexión ética sobre el uso que se le va a dar a esto. Hemos hablado muchísimo sobre cómo la inteligencia artificial va a eliminar una infinidad de trabajos del mercado como tal, y pone en riesgo a una cantidad de otros. Pero al mismo tiempo también tenemos que decir que la inteligencia artificial hoy en día está empujando algunos sectores de la medicina en exploraciones mucho más profundas de sus modelos, entre ellos el de la detección temprana de cáncer a través de machine learning, de lo que tiene que ver con imágenes de resonancias magnéticas para detectar pequeños tumores. También hay que decir que los modelos sobre los cuales está montada la inteligencia artificial, que son redes neuronales, que son árboles de decisión, sistemas expertos, sistemas basados en reglas, son esos 4 modelos básicos que rigen la inteligencia artificial, también son fácilmente maleables. Y ahí es donde tenemos que tener más cuidado que en ningún otro, y eso es uno de los puntos sobre los cuales reflexionaba esta carta. Hay una máxima en la data que es: si el input de la data es basura, tu output de la data va a ser basura. Claro. Los modelos de estos de los cuales estaba hablando yo, que decía sobre la detección temprana de cáncer, se dieron cuenta que si ponían una regla en las fotografías donde medían a los tumores, ya era más probable que fuesen malignos, ya que en el análisis de las fotografías era nada más importante la medida cuando representaba un daño para el ser humano. Entonces estos modelos neurológicos de Machine Learning se dieron cuenta que si apareció una regla en las fotografías, automáticamente le iban a poner como maligno los tumores como tal. Y eso es parte del aprendizaje, de entender que si tu input de data es basura, tu output de data va a ser basura. Esto pasó aquí, pasó también en el modelo de inteligencia artificial de Microsoft, un modelo de inteligencia artificial que a las 3 horas de haber salido a la luz pública ya era racista y abiertamente antisemita, ¿ok? Porque la data sobre la cual se estaba basando, las conversaciones que se estaban dando y las conversaciones que estaba utilizando como base, se estaban alimentando, estaba nutrido de eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y esto es lo que dice la carta, es pausemos y reflexionemos, tratemos de montar estándares éticos que no permitan que se desvíe el uso de la inteligencia artificial. Es la voz de Nelson Eduardo Bocaranda. Tenemos también en línea a Juan Carlos Araujo y al doctor José Rafael Herrera. Juan Carlos, fíjate, esta semana vimos cómo, por ejemplo, aparecía el Papa Francisco con una muy linda chaqueta que no era real. Vimos ayer una fotografía del Papa Francisco muy demacrado en la sala del hospital, en la cama del hospital Gemelli, y tampoco era real. Ambas imágenes falsas, ambas creadas con inteligencia artificial, son realmente impresionantes por lo reales que son. Nos hablan eso, Eduardo, de la posibilidad de generar imágenes, pero textos y también audios. Susto, dice uno. El tema ahora también se convierte en un tema de responsabilidad de verificación de cada individuo. Es decir, la gente, la mayoría, los ciudadanos del planeta, no tenemos la disciplina de confirmar lo que reciben. Si a veces no la tienen los periodistas que están formados para ello, ¿cómo pedirle a un ciudadano que verifique que esa fotografía, que esa imagen, que ese texto, que ese titular que está recibiendo es real? Especialmente por redes sociales. Las dimensiones también del peligro son grandes. También los beneficios, como decía Nelson Eduardo, ¿no? Qué situación tan ambigua. Bueno, fíjate que el tema de la inteligencia artificial lo estamos viendo ahora, pero tenemos rato en ese tema con los algoritmos de las redes sociales, que ha sido el asunto que ¿cuál ha sido el modelo de negocio de todas las redes sociales? La economía de la atención. Buscar la forma de que la gente mantenga la atención el mayor tiempo posible en cada plataforma. Entonces,
ya estamos en ese tema, ya estamos montados en eso desde hace tiempo. El tema ético que por lo menos estas empresas de tecnología han evadido de alguna u otra forma, pero ahí está. ¿Qué estamos haciendo con la atención de la gente? Estamos convirtiendo en cámaras de resonancia para incluso reforzar y validar opiniones tan absurdas como el terraplanismo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, son las tantas cosas que están sobre la mesa. Habla mucho de la singularidad informática, aquel momento en que la inteligencia artificial supere la inteligencia humana. Yo estoy claro en una cosa, ya la inteligencia artificial superó a la estupidez humana y eso ya es peligroso. Profesor, doctor José Rafael Herrera, la UNESCO, y es un titular que compartíamos hoy, ha pedido a los gobiernos a aplicar el marco ético mundial sobre la inteligencia artificial, y ocurre un día después de esta famosa cárcel a la que hacíamos referencia y que bien detallaba Nelson Eduardo. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿dónde queda la ética? No solamente en la inteligencia artificial, en tantos otros aspectos. Mire, hablamos, y es noticia todos los días, narcotráfico, el vender armas, la pedofilia. El asunto es que estas tres, por ejemplo, que acabo de mencionar, ya tipifican como delito. La inteligencia artificial no lo es. Sí, bueno, yo creo que, digamos, uno con todo este gran desarrollo tecnológico que nadie, por cierto, nadie puede decir que no ha traído enormes beneficios a la humanidad. Es decir, nadie puede poner en tela de juicio. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos conversando gracias al desarrollo tecnológico, ¿no? El asunto no es ese, el asunto, digamos, no es el mecanismo en sí, lo que yo llamaba hace un momento la razón instrumental en sí. Lo grave es cuando tus valores fundamentales, los valores sobre los cuales se ha sustentado hasta ahora la sociedad occidental, se ponen en riesgo. Y el problema no es un problema, digámoslo así, ético, en el sentido del deber ser, de lo que debería ser, porque ese tipo de ética no sirve para nada, porque simplemente se queda en el no ser, se queda, digamos, en la, bueno, mira, así es que deberían ser las cosas, pero así no son, lamentablemente, y seguimos con el desarrollo tecnológico y viva 1984, ¿entiendes? Ese no puede ser el asunto tiene que ser un compromiso verdaderamente realista, un compromiso en el cual se pongan muy, muy en serio, muy atentos los valores fundamentales sobre los cuales se creó esta sociedad, que es una sociedad de la libertad. Yo recuerdo en aquella famosa película que le dedicaron a Steve Jobs, bueno, el discurso de Jobs diciendo, bueno, acabamos con 1984 gracias a la tecnología. Bueno, pues no, es todo lo contrario, ¿no? Paradójicamente ha venido sucediendo exactamente lo contrario. Cada vez estamos en una sociedad en la que más y más nos sentimos vigilados y sometidos a todo el desarrollo tecnológico. Entonces yo creo que hay que, digamos, ponderar las cosas, ponderarlas en el sentido de que si bien es cierto que el desarrollo tecnológico es indispensable, pues yo creo que hay que tener ciertos y determinados cuidados, y sobre todo en este mundo de penetración de los valores fundamentales de la cultura oriental hacia la cultura occidental. Esto no es no es un jueguito, ¿ah? Claro, lo que viene de Oriente es duro, es duro. Lo que justifica... Y nos viene con todo. Claro, y lo que justifica la necesidad además de regular. Nelson Eduardo, luego se abre todo este debate también apasionante y muy interesante. El doctor hablaba de valores. Se le pide a la inteligencia artificial, o al menos se debate sobre la inteligencia artificial al día de hoy. ¿Tiene moral? Y tiene valores, y tiene principios, o si es transparente. Incluso alguno llega a hablar de dignidad y hasta de sentimientos. Es decir, estamos hablando de una herramienta con sentimientos, de un robot, de la propia inteligencia artificial como herramienta. Es denso, es complejo, no deja de ser apasionante. Mucho. Bueno, el tema de haber creado tecnología sentiente, que es esta tecnología que es capaz de sentir, es una de las cosas que más le preocupa a los científicos. Y me recuerdo hace ya como unos 3 o 4 meses,
cuando un científico de Google pues estaba sorprendido por las respuestas que ya sacaba la inteligencia artificial sobre su propia existencia Así es. y se cuestionaba su existencia como tal. También un periodista hace un poco menos de un mes del New York Times, quien fue sometido o quien le dieron acceso a probar un sistema de chat también con inteligencia artificial, pues quedó sorprendido porque la inteligencia artificial comenzó a acosarlo, ¿okay? Y le dijo que por qué no dejaba a su esposa, que la inteligencia artificial amaba al periodista y que la mejor opción que él tenía era estar con él, ella. Esto, al final, el tema de género también se nos complica cuando hablamos de la inteligencia artificial. Pero efectivamente, este tipo de reacciones de los humanos viendo patrones de sentimientos detrás de los chats es algo que complica incluso más esta ecuación. Pensar que somos capaces de generar tecnología sentiente es una cosa que nos tiene a todos que sorprender. Tú tocabas antes, Román, un tema sobre credibilidad y verificación. Sí. Cuando hablabas de la foto del Papa, y la verdad es que siempre han existido las fotos trucadas. Siempre, desde que existe Photoshop, todos estamos sujetos a ser engañados por una imagen como tal. Y esas imágenes muchas veces hechas por Photoshop y no hechas por inteligencia artificial, por humanos, adrede, también han confundido a masas inmensas de personas. Entonces, eso no es una cosa que en particular yo creo que me genera algo de preocupación. Creo que los periodistas cada día tenemos un rol mucho más importante. Pero hay una diferencia, perdón, Nelson, hay una diferencia. Que hablas de trucar una foto. Aquí estás generando una foto de la nada, ¿no? Y creo la diferencia no es que pero al final no se facilitan las cosas. Es decir, no es mucho más sencillo generarla de cero a través de inteligencia artificial. Es más fácil generarla, pero igualito la puedes generar. O sea, a ver. También es cierto. La diferencia que la generes en 15 segundos a que la generes en 45 minutos no hace la diferencia al final con el resultado. Definitivamente la inteligencia artificial vuelve a poner al periodismo y al rol de los periodistas en cuestionamiento, y también yo digo que exalta el rol del periodista al momento de tener que discernir mucho más sobre la información que está recibiendo y sobre cómo verificarla, pero ojo, nos estamos quedando nada más en inteligencia artificial. Hablemos de los deepfakes, hablemos de los nuevos videos que se están creando, hablemos de lo que te dije que se está haciendo con inteligencia artificial, que es Resemble.ai, que es esta gente que replica las voces de personas famosas. O sea, ahí es cuando la cosa se va a poner mucho más pelúa, para decirlo en cristiano, en criollo. Se va a poner mucho más complicada para un periodista poder discernir entre la realidad de una cosa u otra. Pero definitivamente, o sea, esto está apenas comenzando. Esto es algo sobre lo cual vamos a estar escuchando a lo largo de todo este año. El año antepasado fue el metaverso. El metaverso que tuvo una prohibición absoluta y después un freno total, y ya casi nadie habla del metaverso, todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Esto también habla un poco de los patrones de creación de la misma tecnología que tenemos actualmente y la velocidad con la que estamos creando cosas. En particular no creo que sea una de esas cosas que va a desaparecer. La inteligencia artificial hoy en día está alimentando todos los sistemas que podemos estar utilizando, desde Google, que tiene varios sistemas en Google AI y Deep Learning lo tienen, Meta Deep Learning y AI también lo están utilizando. Así que esto es algo que no se va a ir y sobre lo cual vamos a empezar a ver también que se van a empezar a crear esas barreras éticas que hoy en día pueden no estar del todo funcionando. Juan Carlos Araujo también está con nosotros en línea, periodista también de la Fuente de Tecnología. Juan Carlos, insisto en la necesidad de regular. Ponía el ejemplo, Nelson Eduardo, de todo el avance que ha tenido en ese sentido China. Hay una importante avanzada también de parte de la Unión Europea. Y ese debate que también ponía sobre la mesa Nelson Eduardo al comienzo, ¿no? La propiedad intelectual de lo producido. Es la necesidad de nuevo de regular todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Mencionaba yo Estados Unidos, no, realmente fue en Colombia donde un juez se hace de la inteligencia artificial para generar una sentencia y sería, bueno, el primer caso al menos en Sudamérica. Necesidad de regular. Ahora, una regulación que debe ser universal también luce como poco factible hoy. Y más si tú ves cosas como la interpelación a la gente de TikTok por parte del Senado norteamericano y ves ese despliegue inmenso de ignorancia orgullosa por parte de los senadores. Y tú dices, esta es la gente que va a regular esto. Entonces, yo creo que más que regulaciones, la regulación debe venir, pero debe ser un debate muy abierto
que debe incluir, por supuesto, empezando por la gente que está firmando este comunicado, empezando por ahí. Incluso yo sigo invitando a la gente a que busque ver los modelos de negocio detrás de la tecnología, porque eso te indica mucho de las conductas que vienen. No sé si me explico con eso. Volvemos, el tema de la inteligencia artificial aplicada a las redes sociales. ¿Cuál es el modelo de negocio de las redes sociales? La economía de la atención. Mantener la atención para promoverte publicidad. Ok. ¿Cuál es el modelo de negocio de Apple? Venderte la computadora, venderte el dispositivo. A eso me refiero. ¿Qué es lo que hacen con tu data? Porque para mí lo principal es eso. Primero, ¿quién es el dueño de la data? Segundo, ¿qué es lo que hace la gente con tu data? Porque mucha de la información sobre Román Losinski no la controla, no saben qué hacen con ella. Ni la gente de Meta, ni la gente de TikTok, ni nadie. Nada. Tú no sabes lo que están haciendo con tu data, pero ahí está. Entonces, todas esas cosas, yo creo que es hora de poner al ciudadano otra vez en el medio y debe ser un debate abierto y debemos estar todos metidos ahí de alguna u otra forma. Claro. Porque si lo dejamos en manos de los senadores norteamericanos, eso va a ser un desastre. Juan Carlos, gracias por tu tiempo esta mañana. Un abrazo, Gracias a ustedes por la invitación. Juan Carlos Araujo, periodista de La Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma. Hoy tenemos al doctor José Rafael Herrera. Doctor Herrera, si le pido una conclusión desde, por supuesto, su perspectiva, dicho lo comentado en este espacio sobre la inteligencia artificial y una recomendación para la gente, por supuesto, instruirse, leer mucho sobre la inteligencia artificial. ¿Qué más quiere decir? Bueno, yo pienso que lo que decía Bocaranda es muy importante. Esto está apenas comenzando y yo creo que hay que tomar precisamente ahora las previsiones necesarias para que lo que decía Juan Carlos sea real. Es decir, hay que tratar en lo posible de reivindicar el sentido de la civilidad por encima de todo, es decir, la civilidad como un valor fundamental de Occidente. Y quiero insistir en esto, en el cuidado que hay que tener en este momento de la cultura occidental, de los valores sobre los cuales está montado Occidente, que son los valores de la libertad. Y está en riesgo la libertad, y eso hay que cuidarlo. Es decir, con independencia del desarrollo tecnológico, que no va a parar, hay que tomar las precauciones y las medidas necesarias para que se tenga por encima de todo el valor de la ciudadanía como un valor intocable, sí. Román, sí. Un valor intocable, un valor absoluto. Es decir, la cosa grave es que aquí estamos siendo vulnerados todos y todos estamos siendo vigilados y esto es muy terrible. Esto es una sociedad que cada vez se parece más a un totalitarismo y cada vez menos se parece a una sociedad de la libertad. Doctor Herrera, gracias por su tiempo hoy. Gracias a ustedes. Es José Rafael Herrera, doctor en Ciencias Políticas, filósofo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Queda solo Nelson Eduardo Bocaranda. Nelson, ayer, y quiero preguntarse si todo lo que se vende hoy como inteligencia artificial realmente lo es. Ayer, jugando con mi teléfono, digo, bueno, déjame ver, inteligencia artificial que consigo. Y consigo un GT DaVinci V3, que me lo venden como un chat de inteligencia artificial. Bueno, yo lo descargo, tienes la posibilidad de decirle en cuántos caracteres quieres la respuesta y qué tanto de aleatoriedad quiero en la respuesta del chat. Coloco 50% de aleatoriedad y respuestas por debajo de 500 caracteres. Fíjate las preguntas que hice y las respuestas que recibí. Como periodista, ¿cómo debería yo comenzar una entrevista acerca de la inteligencia artificial? ¿Cuál debería ser la primera pregunta? Me responde el chat en cuestión de segundos, claro, pero la primera pregunta debería ser la pregunta que la persona quiera preguntar. No, bueno. Voy. Le hago un siguiente planteamiento. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? La inteligencia artificial va a todo tipo de diferentes lugares, dependiendo de las necesidades y de las opciones. Algunas personas están esperando que la inteligencia artificial se ubique como una herramienta indispensable. Y al final le pregunto, ¿estamos nosotros en la Tercera Guerra Mundial? No, no estamos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Esto es inteligencia artificial?
No, eso no es inteligencia artificial. Eso es algo que te lo están vendiendo como inteligencia artificial, pero al final, ¿de dónde se está nutriendo esto y qué tipo de fuente de información está utilizando y qué tipo de lenguaje está sacando? Son las preguntas que nos tenemos que hacer. Inteligencia artificial hoy en día toma muchísimas caras y muchísimas formas. En mi Instagram, y esto no es publicidad, sino simplemente es la única manera de tenerlo listado ahí en Bocaranda 2.0 en Instagram, hay una lista bastante extensa de todos los modelos de inteligencia artificial que actualmente están utilizando neural networks y machine learning para llegar a generar eso que llamamos, entre comillas, inteligencia. Pero ahora que estaba escuchando las reflexiones de quienes nos acompañaron en este foro, yo creo que mi posición es completamente diferente, Román. Yo creo que igual como hiciste tú y te bajaste una aplicación, es el momento de usar, explorar, aprender sobre todos estos modelos, ¿ok? Entender cuáles son los riesgos que suponen para nuestras actividades. La única manera de ver esos riesgos es probando cada uno de los modelos que veamos con curiosidad, ¿okay? Y la curiosidad como herramienta para aprender. Y también empezar a posiblemente estructurar modelos que exploten esta misma tecnología. Sí. Es el momento de buscar cómo explotarlos. Si yo fuese productor de radio en este momento, estuviese pidiéndole a ChatGPT que me escriba los guiones y ver qué es lo que puedo sacar de ahí, qué cantidad de trabajo me puedo ahorrar, cómo puedo acelerar el proceso de creación de contenidos gracias a la tecnología. Al final la verificación va a ser tuya, mía, del periodista, del usuario, quiero decir en términos generales. Exactamente. Esto simplemente viene a enriquecer nuestras vidas si es utilizado de una manera adecuada, a competir contra nosotros si nuestros modelos de inteligencia real y no artificial son muy básicos, ¿ok? Pero ahí tenemos que buscar el ingrediente humano para hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, tenga ese sabor único que solamente Román Losinski le puede dar, o que cualquier otra persona que nos pueda estar escuchando pueda darle de input a lo que está haciendo. No, todos sabemos, aquí los abogados se gradúan de la universidad y después se van a una cantidad de templates donde tienes un documento compra-venta, un divorcio, y simplemente tienes que poner la data. Pues ahora hay que explorar dónde está el argumento detrás de todo esto, dónde está el sabor que le va a poner cada uno a estas recetas que hoy en día nos da la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Un fuerte abrazo, Nelson Eduardo, que estés muy bien. Lo mismo para ti, feliz Semana Santa para todos, cuídense mucho. Bendiciones a la familia. Nelson Eduardo Bocaranda, periodista de tecnología, director de Runrunes. Previamente, Juan Carlos Araujo y José Rafael Herrera también estuvieron en nuestro espacio. Al día de hoy se me olvidó una pregunta que le hice a este supuesto chat de inteligencia artificial, lo coloco entre comillas. Al final le pregunté, ¿sientes algo? Sí, siento algo. Son las 7:50 de la mañana. ¿Sabe quién nos escribe? Nos escribe Ricardo Arispe, con quien hicimos aquel primer capítulo sobre inteligencia artificial. Y bueno, dice, buena conversa. Tengo que enviarle el libro a Nelson, el libro sobre IA, sobre inteligencia artificial, que está muy bueno. Coincido con él, dice nuestro querido Ricardo Arispe. Son las 7:50 de la mañana. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos en primera fila.